Le voy a pedir que abramos las Sagradas Escrituras en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Para los que comienzan en el Evangelio, usted debe de saber que el Evangelio de Juan es uno y las epístolas son otras, las que están cerca de Apocalipsis. Después de las epístolas de Juan solo queda la epístola de Judas y llegamos a Apocalipsis. Hay primera, segunda y tercera de Juan. Amén. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Si ya lo encontró y puede estar en pie, hágalo. A menos que no pueda, no se sienta mal de quedarse sentado. La palabra de Dios dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Pueden sentarse. El tema de esta mañana o de este día, hermano, se titula La eficacia de la sangre de Cristo. Amén. La eficacia de la sangre de Cristo. Para que no se le olvide, anótelo. Yo le he aconsejado que además de la Biblia y el himnario, ande cargando una libretita, un cuaderno para tomar nota de los mensajes, tema, texto y puntos principales. Es lo que debemos anotar y pensamientos que crean que le van a hacer de bendición. Entonces el tema de esta mañana o de este día se titula La eficacia de la sangre de Cristo. Este día, como es una buena costumbre bíblica, celebramos la cena del Señor. Y al ser una buena costumbre bíblica, es un sacramento que el Señor estableció. Amén. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Fue un mandato del Señor hacerlo. Y es por eso que la iglesia cristiana evangélica lo hacemos completo. La feligresía cristiana evangélica no solo recibe el pan, sino que recibe también la sustancia del vino, es decir, la sustancia de la uva, porque las diaconisas preparan esa sustancia. No es un vino que lleva fermentación, que lleva licor, sino que lo hacen de uvas. Amén. Y el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Jesús. Lo hacemos en obediencia al mandato de Jesús, que dijo: hagan esto en memoria de mí. Dos propósitos cumplimos al hacerlo. Uno, al recordar la muerte de Cristo, y dos, anunciar la venida del Señor. Aleluya. Ahora bien, y un elemento muy importante que lleva la cena del Señor es la sangre. ¿Por qué digo que es un elemento? Porque en el vino hay una representación, no es la sangre, es la representación de la sangre.
Amén. Porque hay una doctrina falsa que se llama la doctrina de la transustanciación. Así es una palabra un poco complicada de pronunciarla. Transustanciación. ¿Qué enseña ese dogma? Que en el momento que el ministro religioso consagra los elementos de la cena del Señor, el pan se convierte en verdadero cuerpo y el vino en verdadera sangre. Eso es absurdo, porque si así fuera, nos convirtiéramos en caníbales, comiendo carne y bebiendo sangre. Y no es así, sino que solo es la representación. Porque cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y este es mi sangre, lo que Jesús hace, hermano, puso ahí de una metáfora. Como cuando dijo, yo soy la puerta. No quiso decir que era una puerta de madera o de hierro o de mármol o de cualquier material. Jesús quiso decir lo que representaba la puerta, que representaba el acceso para entrar a un lugar. Aleluya. Porque cuando dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera. Los 7 yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan, aparecen 7 yo soy. Igual cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, Jesús hace ahí de una figura retórica, gramatical. Aleluya. No quiere decir que ese pan era el cuerpo de Jesús, sino que representaba el cuerpo de Jesús. No sé si me voy a entender, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Jesús murió, hermano, Él derramó su sangre en su totalidad. Salió sangre del costado de Jesús. Salió sangre de los pies de Jesús. Porque los clavos enormes traspasaron los pies de Jesús. Salió sangre de sus manos. Cuando los clavos traspasaron la palma de sus manos. Salió sangre de su frente cuando la corona de espina traspasó el cráneo de Jesús. Salió sangre también, hermano, de su costado cuando un soldado romano, para asegurarse que Jesús ya había muerto o que terminara de morir, dice la Biblia que agarró la lanza y traspasó el costado de Jesús. Y lo que el guardia experimentado buscaba siempre era el corazón de Jesús. El corazón de Jesús fue traspasado. Si a esa altura todavía quedaba, después de 6 horas de estar colgado en esa cruz, si todavía quedaba un poco de sangre, terminó de salir cuando aquella lanza traspasó el corazón de Jesús. Dice la Biblia que salió sangre y agua. Entonces Jesús vertió toda su sangre. Toda su sangre. Pero esa sangre no era una sangre cualquiera. No era una sangre cualquiera. Era una sangre, la única sangre pura e inmaculada que ha existido en esta tierra. La única. Oiga bien, la única sangre pura. Y hay una palabra que representa una sangre pura y sin mancha, es la palabra inmaculado o inmaculada, que quiere decir sin mancha, sin mancha. ¿Y por qué la sangre de Jesucristo, hermano, fue una sangre sin mancha? Le voy a explicar o recordar para aquellos que
El pasaje conocido, pero lo vamos a leer. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas, después de Marcos y antes de Juan. Aleluya, búsquelo ahí. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lo vamos a leer juntos, dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Este será grande y será llamado ¿hijo de quién? Del Altísimo. Vean que Altísimo está con A mayúscula porque se refiere a Dios Padre. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí está la promesa que Dios le hizo a David por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Este es el Mesías que todavía esperan los judíos. Este es el Mesías que aclaman en el muro de los lamentos. Porque la profecía dice que reinará sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Detengámonos aquí un momento. Por eso la Biblia dice que Dios envió al ángel Gabriel a esta virgen cuyo nombre era María. Y ella misma se sorprende cuando el ángel le dice que va a tener un hijo. ¿Y por qué se sorprende María? Porque ella era virgen y no había conocido varón. El término bíblico para relaciones, un término muy prudente, hermano, podemos decir diplomático, en otras palabras, es conocer. Y ella dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Los cristianos evangélicos creemos, hermano, que María sí fue un vaso escogido de Dios. Una mujer santa, una mujer pura, una mujer temerosa de Dios. No como las seguidoras de María hoy, que son seguidoras de María, pero son parranderas, son fiesteras, son carnavaleras, son mujeres depravadas y corrompidas. Aleluya. Si verdaderamente quieren imitar el ejemplo de María, deberían de ser mujeres piadosas, mujeres temerosas, mujeres que honran a Dios, mujeres que se guardan para Dios. Aleluya. Aleluya. Pero quizás entre mil se encuentre una como María, de esas que dicen ser seguidoras de María. Los que verdaderamente, aleluya, reconocemos
Y ella se sorprende y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Por eso creemos que María fue virgen antes del parto, porque la Biblia sí lo afirma. Amén. Pero no fue virgen después del parto, porque María dio a luz a Jesús de manera natural. En ese entonces no se habían inventado todavía las cesáreas, los partos por cesárea. A María no le hicieron una cesárea, sino que María dio a luz de manera natural a Jesús. Jesús rompió el vientre, es decir, más bien el saco amniótico donde estaba Jesús. Aleluya, porque es lo que le llaman comúnmente una bolsa. Y rompió, aleluya, podemos decir aquella cavidad donde Jesús salió. Hermano, María llevó la ofrenda de purificación que toda mujer que daba luz llevaba. ¿Y cuál era la ofrenda de purificación? Porque la mujer cuando da luz queda un espacio donde queda sangrando, el cuerpo se queda purificando. Al terminar ese periodo, María llevó una ofrenda de purificación, porque ella quedó en una etapa de sangramiento después que dio a luz a Jesús de manera natural. Aleluya. Pero esta es una explicación extra al tema del mensaje. Por eso no quiero profundizar mucho en esto. Aleluya. Porque quiero ir al centro del tema. Ahora, vean la respuesta que le da el ángel a María a la pregunta de ella. ¿Cómo será esto? 1:34. Pues no conozco varón. ¿Qué le dijo el ángel? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Léalo ahí en 1:35. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Allí en ese versículo, hermano, encontramos a las tres divinas personas de la deidad. Yo no sé por qué los que solo creen en Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu, no pueden entender estos pasajes de la Biblia. Porque aquí vemos, hermano, claramente que el ángel le menciona a las tres divinas personas y hasta con inicial mayúscula dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Está con mayúscula, Espíritu Santo, porque se refiere a la tercera persona de la divinidad. Y luego habla de Dios Padre y el poder del Altísimo, con A mayúscula, Altísimo, se refiere a Dios Padre, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que yo les he dicho siempre, no puede haber un padre sin hijo, ni un hijo sin padre. Y en el caso de Jesucristo, no tuvo un padre humano, sino que su padre es divino. Aleluya. Desde su esencia y su origen. Y dice, será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Ahora, biológicamente se dice que el que aporta el ADN de la sangre de una persona es el Padre. Sobre eso yo no he profundizado mucho. Soy honesto, solo lo he escuchado a otros predicadores sobre este punto decir. Lo que sí le puedo asegurar, que si Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, no traía mancha de pecado. Porque a Cristo no le engendró un hombre,
María se sorprendió cuando el ángel Gabriel le dijo que iba a concebir y que iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Jesús. ¿Cómo será eso? Pues no conozco, ¿verdad? Entonces el ángel le explica, Lucas 1:35. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por el Padre Santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo se ha venido transmitiendo la herencia del pecado desde Adán y Eva? A través, hermano, de cuando la mujer concibe y el hombre engendra. Allí se transmite a través del esperma no solo la naturaleza de un ser humano, sino, hermano, la naturaleza pecaminosa que traemos desde Adán y Eva. Se lo voy a comprobar con dos pasajes de la Biblia. Salmos 51:5. Salmos 51:5. La eficacia de la sangre de Jesús consiste en eso, que su sangre no era sangre manchada con pecado, no era sangre que trajera una herencia pecaminosa, sino que era una sangre divina. El Dios que creó la sangre apartó una sangre para Jesús, una sangre no manchada con la naturaleza humana, una sangre pura, sin mancha de pecado. Ya viene a Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora pasemos a Romanos 5:12. Grábese ese versículo. O recuerden, he aquí, en maldad he sido formado. Aunque vengamos de hermanos de padres casados, en maldad he sido formado, porque ellos son hermanos imperfectos. Sí, ellos son imperfectos. Todos los seres humanos somos pecadores. No hay un hombre que haya existido en la tierra que no haya sido manchado con la mancha del pecado. Los profetas, los apóstoles, María misma. María fue contaminada con la mancha del pecado. ¿Por qué? Porque le engendró un hombre. Solo hay una persona que la Biblia dice que le engendró el Espíritu Santo, y fue Jesucristo. Ya tiene Lucas Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12. Aleluya, ahí lo explica también con claridad. Por tanto, como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aleluya. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. En los tiempos pasados, ¿sabe qué hacían los ejércitos cuando querían dañar a una población, a naciones enteras? El ejemplo es muy bueno. Ellos se iban al abastecimiento de agua, a la fuente, de donde salía el abastecimiento, donde abastecía de agua a toda aquella población, y envenenaban aquella fuente. Si la gente una vez no sabía, tomaba agua, moría.
de igual siempre morir. Así, en la historia de la guerra, así hicieron muchos, con algunos pueblos, muchos conquistadores. ¿Qué hizo Satanás para dañar a la humanidad? Contaminó la sangre de la humanidad, porque sabía que a través de la sangre se iba a ir transmitiendo de generación a generación el pecado. Y es por eso que aunque la persona no le enseñe, no hay universidades, escuelas donde se le enseña a la gente a pecar, pero como ya lo traemos en la sangre, eso se llama también naturaleza pecaminosa. El ser humano aprende a mentir aunque no le enseñen a mentir. Aprende a enojarse desde recién nacido, aunque no le hayan enseñado a enojarse. Sí, cuando los niños son enojados, aunque están tiernitos. Sí, lo que hemos crecido, bueno, yo y mi esposa hemos crecido 4 y sabemos. Esa es la ventaja en el pueblo cristiano, hermano, que sobre el tema familiar no le vamos a hablar teóricamente, le hablamos con experiencia. Amén. Ahora, pero ¿por qué el ser humano, y eso todos los seres humanos somos pecadores? Acá que tiene Romanos, aquí vaya al capítulo 3, versículo 23, para que se dé cuenta que nadie queda afuera de esta mancha de pecado. Solo uno quedó fuera de esa mancha de pecado y fue Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Su sangre era santa, 100%. Su sangre era pura, 100%. Su sangre era inmaculada, 100%. Sin mancha de pecado. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en otro pasaje dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Aleluya. Mis amados hermanos, solo Jesucristo. Por eso que cuando a un ser humano le dan el título que se le da al Señor, es una aberración. Hay un grupo religioso que dice que su líder no tiene pecado, que no puede pecar, que es infalible. Infalible solo Dios, solo Jesucristo, solo el Espíritu Santo. Todos los seres humanos somos pecadores. El Papa de Roma es pecador. Vivió 18 años en Perú y estuvo tapando toda la caja de Pandora de los pederastas. ¿Y sabe por qué los estuvo tapando en su historial? Porque él es uno de ellos. Él es uno de ellos. El Papa norteamericano que acaban de nombrar. Él es un pecador. Él es un pecador. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es un pecador. Es un hombre pecador. La Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El único santo sin mancha de pecado que ha habido en esta tierra es Jesucristo. El fuerte es el aplauso del Señor. Aleluya. Porque a Cristo no le engendró un hombre, a Cristo le engendró el Espíritu Santo. Y cuando Él derramó su sangre, fue una sangre, hermano, perfecta, sin contaminación. Por eso que los símbolos del Antiguo Testamento ya apuntaba, señalaba de cómo tenía que ser el sacrificio. ¿Sabe que cuando se le pidió a los israelitas que sacrificaran un cordero
la ofrenda por el pecado, el cordero que llevaban como ofrenda por el pecado tenía que ser sin defecto. Sin defecto. Ningún defecto tenía que tener. Eso significa que no tenía que tener un pie, una pata quebrada. No tenía que estar ciego de un ojo. No tenía que estar sarnoso. No, tenía que estar perfecto, sin ningún defecto. ¿Por qué tenía que hacer ese sacrificio así? Porque el sacrificio de Jesucristo así fue. Sí, amén. Vaya a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro capítulo 1. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, versículo 18 y 19. Esa es la ofrenda que el Señor entregó por la humanidad, y usted y yo nos hemos apropiado de ese beneficio. Con este pasaje quiero remarcar el principio que la única sangre pura y sin mancha de pecado fue la sangre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Con la que usted y yo hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Dice Primera de Pedro 1:18, ¿lo tienen todos? Amén. Sabiendo, usted lo tiene que saber, que fuisteis, ya lo fue, que rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Ya se lo expliqué. Vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de quién? De nuestros padres. Sí, aprendemos los mismos pecados que ellos cometieron, a ser orgullosos, algunas veces mentirosos, algunas veces criticones, chambrosos, murmuradores. Sí, aprendemos a caminar como ellos. Estoy hablando de la manera de vivir. Aleluya. ¿Recibisteis de quién? De vuestros padres. Pero dice que fuimos rescatados. Ya eso, la vida vieja pasó. Segunda Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y dice: no con cosas corruptibles como oro o plata. Usted no fue rescatado con oro. Usted no fue rescatado con plata. Si no, dice el 19, con la sangre preciosa. Diga conmigo, la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Por eso cuando cantamos esa alabanza, preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre. Aleluya. Y dice, como de un cordero sin mancha. ¿Por qué utiliza el símil aquí como de un cordero? Porque nos hace recordar los sacrificios del Antiguo Testamento. Que así como los corderos que se ofrecían por el pecado del pueblo, tenía que ser, hermano, sin ningún defecto, sin ninguna tacha. Así fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué ya estaba destinado? Porque a Dios no lo sorprendió. Aleluya. No lo sorprendió ni la rebelión de Satanás ni la caída del hombre. Dios en su presencia ya sabía que eso iba a pasar, pero Dios ya tenía un plan de redención. ¿Cuántos dicen amén? Eso se llama la presciencia de Dios, conocimiento anticipado. A Dios nada lo toma por sorpresa. Aleluya. Por eso usted no le preocupe cuando viene un problema a su vida. Dios ya tiene preparada la solución. Dios ya tiene preparada la
salida. La Biblia dice que Dios, juntamente con la prueba, le va a dar a usted también la salida. Aleluya. Y Dios ya tenía destinado ese cordero sin mancha, nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó, dice, se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, el cual resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aleluya. Jesucristo derramó esa sangre. Ahora bien, lo quiero llevar a un punto muy importante, y es que usted y yo tenemos todos los beneficios del testamento que el testador nos dejó. Vamos a Hebreos. Nuestro Señor nos dejó un testamento, como cuando los padres dejan un testamento a los hijos. ¿Sabe usted que ese testamento tiene validez? El hijo puede ya apropiarse de los derechos de ese testamento hasta que han muerto los padres. Antes que pierdan las esperanzas, los dueños son ustedes. Amén. Los dueños son ustedes. No, ustedes. Sí, porque él dijo que yo soy el dueño de esto, de aquello. Hay un dicho vulgar, popular, que lo voy a decir porque quiere decir no se equivoquen, en el pastel. Sí, ya lo he oído. Sí, quiere decir no se equivoque. No se equivoque. ¿Ya tiene Hebreos capítulo 9? Dice el versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 9:17. Porque el testamento con la muerte se confirma. Y la buena noticia, hermano, es que ya casi 2000 años va a ser que Cristo, el testador de nosotros, murió. Y lo decimos, hermanos, celebrándolo. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte conquistó grandes victorias para la iglesia. Grandes victorias para el pueblo de Dios. Aleluya. Celebramos la muerte de Cristo. Cada mes los cristianos evangélicos, algunos lo hacen cada año, dependiendo de las misiones. Otros cada 2 meses, otros cada 6 meses, pero en esta iglesia lo hacemos cada mes. Celebramos la muerte de Cristo. ¿Y por qué lo celebramos? Porque Cristo con su muerte nos conquistó, nos dio grandes beneficios, grandes victorias, grandes bendiciones, grandes favores. ¡Aleluya! 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 ¡Alabado sea su nombre! ¡Bendito sea el Señor! ¡Aleluya! Y dice el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Aleluya. Y cuando Cristo murió, de ahí en adelante, hermano, por eso Cristo dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. No es que el antiguo pacto no tuvo validez, sí, pero anunció el nuevo pacto. El antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto, se ratifica y se reafirma. Porque el nuevo pacto tiene más alcance. El antiguo pacto solo incluía a un pueblo, Israel, pero el nuevo pacto incluye todos los que quieren ser beneficiados de ese nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. Aleluya.
Señor firmó con su sangre. Aleluya. ¿Y qué beneficio nos trae la sangre de Cristo? Si los puede notar rápidamente, porque cada punto de los que voy a mencionar tiene su base bíblica, pero el tiempo no lo permite. Número 1, la sangre de Cristo nos trae reconciliación con el Padre. Reconciliación. Estamos enemistados, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. ¿Qué dije que nos trae la sangre de Cristo? Reconciliación. Aleluya. Reconciliación. ¿De quién los que anotan y quieren poner base bíblica? 2 Corintios 5:18. Se lo voy a leer. No lo busques porque ya voy a pasar a otro punto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que nos reconcilió con Cristo. Nos reconcilió. Aleluya. Por Cristo. Estamos enemistados con Dios. Enemigos de Dios por el pecado. Número 2. La sangre de Cristo nos trae justificación. Ya no somos, hermanos, deudores. ¿Sabe que Dios nos ve así como ve a Cristo? La Biblia dice que somos aceptos en el amado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos trae justificación. No es que hemos sido justos, que no hemos cometido ningún pecado, no, es que hemos sido justificados. La figura, hermano, es la figura de Barrabás. Barrabás había cometido muchos delitos, pero a través de Cristo fue suelto, fue absuelto, fue libre de condenación, porque merecía morir. Pero ¿quién lo libró de la muerte? Jesús. Si Jesús no muere, Barrabás hubiera muerto, porque Pilato le dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? La multitud gritó que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Si Barrabás hubiera muerto, hermano, todos estuviéramos condenados, porque Barrabás nos representa toda la humanidad perdida. Pero Cristo murió y el verdadero pecador quedó libre. Y eso somos nosotros. Ya lo leímos, Romanos 3:23. Por cuando todos pecaron, usted y yo la debíamos, pero hemos sido justificados. También la sangre de Cristo nos trae sustitución. Aleluya. Sustitución. Vamos a Isaías 53. Sustitución. ¿Qué significa sustitución? Hermano, que el herido fue por nuestras rebeliones. Eso es la sustitución. Usted y yo merecíamos morir. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo se llama eso? Sustitución. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sustitución. Él sufrió por usted, por los pecados de nosotros. Él sufrió por las rebeliones de nosotros. Él sufrió.
¿Sabe usted que en la historia de la iglesia existe esa mancha en los primeros años? Porque por siglos y por milenios se culpó a los judíos de haber matado a Jesús. Y todavía lo siguen haciendo personas sin conocimiento profundo de la palabra. No, ellos solo cumplieron el plan profético. Ellos solo cumplieron el plan profético. Los judíos lo entregaron y los romanos lo mataron, pero ni los unos ni los otros son culpables en el sentido de que tienen la condenación por hacerlo. No, ellos solo cumplieron un plan profético. Jesús se lo dijo a los que iban camino a Emaús. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicaba, les declaraba en las escrituras lo que de él decían, y les dijo: así no es necesario que el Hijo del Hombre padeciera. Vayamos a ese pasaje, porque si es algo que me molesta, hermano, es escuchar a personas que culpan a los judíos de haber matado a Jesús. No, como dice aquella alabanza de los voceros de Cristo: me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fui o fui yo, pecador, conversemos los dos, que por todos mi Cristo murió. Cristo murió por toda la humanidad. Y Él quiso ir a la muerte. Él vino para eso. Él se lo anunció a los discípulos. ¿Ya tiene Lucas 24? ¿Cuántos ya encontraron el pasaje? Versículos 25 y 26 y 27. Lucas, antes de Juan, después de Marcos. ¿Lo tiene? Y dice: entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego él hace una pregunta: ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, dice que era necesario. Y comenzando desde Moisés, desde el Génesis, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aleluya. Y el 46 dice, bueno, del 44 al 46, y le digo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fue necesario. Fue necesario. Entonces, hermanos, qué equivocados están aquellos grandes padres que le llaman de la iglesia, que culparon a los judíos y despertaron un odio aún en la Edad Media. Los judíos en todo el mundo, en Europa principalmente, fueron muy perseguidos porque fueron culpados de todo, no solo de la muerte de Jesús. Si había una peste, se les culpaba a ellos. Si había una sequía, se les culpaba a ellos. Si había una hambruna, se les culpaba a ellos. Se les culpaba de todo. Qué ignorancia más grande, hermanos, cuando no entendemos los planes y los designios de Dios y lo que la Biblia enseña. Aleluya. Entonces, amados hermanos, la sangre de Cristo nos trae esa sustitución. Sustitución. Pero también la sangre de Cristo nos da la propiciación. Y eso está en el presente. Propiciación. Es diferente con sustitución. Vamos a 1 de Juan 2. Propiciación.
nos lleva a una palabra del Antiguo Testamento que era un lugar que estaba en el tabernáculo, se llamaba propiciatorio. Se lo explico para que no solamente ustedes digan, bueno, ¿y eso qué significa? Propiciación. Viene de la palabra propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Era una cubierta que estaba en el arca del pacto, hermanos, donde el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, sobre esa cubierta que se llamaba propiciatorio, tiraba, rociaba la sangre del sacrificio. Y esa sangre hacía propiciación por los pecados del pueblo. ¿Ya encontró 1 Juan 2? Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Noten algo aquí, que se está refiriendo ya a los hijos de Dios, a los cristianos. Porque los cristianos, hermanos, hay una diferencia entre el mundano y el cristiano. El mundano es un pecador consumado, practicante. Pero el mundano, el comercio, mientras que el cristiano, pecamos, hermano, pero no deliberadamente, sino de repente por nuestra debilidad o por algún descuido, usted cae en algún pecado. Pero al mismo tiempo, el mismo Espíritu Santo lo reprende y dice, y eso yo lo he notado en gente que ha venido del mundo. Mire, allá en el mundo la gente tiene un vocabulario obsceno, pero cuando ya viene a lo que es de Cristo, ya tiene un vocabulario sano. Y de repente, cuando se le sale una palabra por la costumbre, platicaba con alguien y de repente platicando se le hace, hermano, perdóname, porque se me salió. Pero yo comprendo. ¿Y saben por qué? Rápido. En el mundo no sucede eso. De 10 palabras, 9 son palabras vulgares. Pero ya los cristianos no. Tenemos una boca santificada, tenemos una lengua santificada, pensamientos santificados, emociones santificadas, voluntad santificada. Aleluya, todo nuestro ser, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Pero cada vez que usted vaya a la presencia de Dios, no se le olvide pasar por el lavacro. Antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote pasaba por el lavacro. Se limpiaba de todas sus inmundicias. Y el lavacro para nosotros es la sangre de Cristo, la fuente del Calvario. ¡Aleluya! Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro. Porque hay algunos que eso era lo que acabo de decir para que usted diera gloria a Dios, pero despavorido que se oyera para allá por el parque. Sí. Cuando yo dije, más la fuente de nosotros es la fuente del Calvario. Y usted hubiera dicho, gloria a Dios. Aleluya, amén. Pero hay cristianos que no se emocionan. Amén. Hermano querido, cada vez, y como dice el pasaje que leímos, allí ya llegamos al pasaje que leímos. Usted dice, no nada del pasaje. Si andamos en luz, como Él está en luz, ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en el pecado, ya no andamos en ferias, ya no andamos en carnavales, ya no andamos en celebraciones donde hay guardo, donde hay música pagana, ya no andamos, hermano, en lo que anda el mundo, ya no andamos haciendo el pecado, porque andamos en luz, como Él está en luz.
Señor. Hasta Cristo nos enseñó en la oración famosa del Padre Nuestro a pedirle perdón a Dios y perdónanos nuestras ofensas. Aquí está hablando a la iglesia. Hijito, dice, hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lástima que la mayoría de la gente no quiere abrigarse y hermano, beneficiarse de este gran beneficio de la sangre de Cristo. La gente prefiere andarse rodando en el pecado, encharcándose en el pecado, enfangándose en el pecado, y no quiere venir a la fuente inagotable del Calvario, que es la preciosa sangre de Jesucristo, que nos limpia y nos purifica de todo pecado. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Esa es la eficacia de la sangre de Cristo. Y todos los beneficios están a nuestro alcance. Reconciliación, justificación, santificación es otro beneficio. Santificación. Usted no puede ser santificado si no es a través de la sangre de Cristo. Y luego el Espíritu Santo hace efectiva ese poder de la sangre de Cristo. Santificación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por su sangre preciosa? Y el pasaje que leímos al inicio dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Yo lo he explicado muchas veces que ese término está en un presente continuo. Vean que no dice nos limpió, no dice nos limpiará, sino que dice nos limpia. Está en un presente absoluto, en un presente continuo, porque lo limpió ayer, lo limpia hoy, lo limpiará mañana, en la madrugada que vengamos a la presencia de Dios, aleluya, en la noche cuando vayamos a orar antes de acostarnos, le vamos a decir: Señor, perdónanos, lávanos. Porque esa sangre está activa, está viva, esa sangre no, hermano, está fresca, esa sangre, cuando digo que está fresca me refiero que está ahí operando, está operando. Por eso Satanás le teme a la sangre de Cristo. Es una arma poderosa, es una arma de defensa, pero también de guerra, de ataque. Y con este pasaje termino. Apocalipsis 12. Con este pasaje termino. Y luego vamos a la cena del Señor. Apocalipsis 12. Bendito sea el Señor. Versículo 11. ¿Lo tiene? Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Pero vean con qué aún durante la gran tribulación la sangre de Cristo seguirá siendo poderosa, porque este pasaje está dentro, hermano, de ese periodo. Si aún allá va a ser efectiva, cuanto más hoy. Aplique la sangre de Cristo sobre su familia. Todos los días, cada vez que vaya a la oración, cúbrase usted con la sangre de Cristo. Cubra su familia con la sangre de Cristo. Aleluya, porque la sangre de Cristo no solo nos santifica, no solo nos reconcilia con el Padre, no solo nos justifica, no solo es nuestra propiciación, aleluya, ante el Padre y ante
predicación es una arma de defensa contra cualquier principado, contra cualquier potestad, la fuerza de la tiniebla. Y lo vamos a vencer. Usted le puede vencer. Pero hay algo más que quiero explicar aquí. No se trata de un amuleto, sino que al nivel que llegan estas personas, llegan al grado, hermano, de dar su vida por seguir a Cristo y por no negar la fe en Jesucristo. Porque dice que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Su vida hablaba. No se van a rendir, por un descuido se van a quedar. Millones de cristianos tibios y ganados, cristianos descuidados, cristianos hermanos, se van a quedar del rango de la iglesia. Yo espero que no sea usted uno de ellos. Pero ellos son conscientes que el periodo que va a comenzar es el periodo de la gran tribulación, que el gobierno que ha salido en todos los medios, porque todos los canales en el mundo, todas las radios, todas las redes sociales, solo se va a difundir el discurso de ese personaje llamado Anticristo. Y nadie va a poder comprar ni vender, no va a poder hacer absolutamente nada, porque se le va a establecer a todo ser humano un código personal, y en ese código hay la marca de la bestia. Ese código va a tener beneficios que usted puede comprar todo lo que quiera, porque le van a dar un crédito social, un crédito de beneficio. Va a haber un reseteo mundial donde todos los que se pongan ese código de la bestia se le van a quitar toda la deuda, todas las deudas que tenga, le van a otorgar grandes beneficios, va a poder comprar lo que quiera en todos los almacenes, en todos los supermercados, pero va a tener que tener la marca de la bestia en su mano o en su frente. Si alguien se niega a ponérselo, ya no va a poder trabajar en ningún lugar, no va a poder movilizarse en ningún lugar, no va a poder hacer nada. Y estas personas van a ser perseguidas y capturadas, y les van a poner entre la espada y la pared. Niegas a Jesús. Decía la enseñanza del hermano Nelson que ni siquiera van a pronunciar, según la visión que tuvo un gran hombre de Dios de Estados Unidos, el nombre de Jesús. Lo niegas a Él o recibes todos estos beneficios. Van a ser atractivos los beneficios. Poder comprar ropa nueva, poder ir a donde sea, porque el 666 van a hacer que todos los multimillonarios del mundo donarán su riqueza a la población vasalla que obedezca a todos sus lineamientos. Porque toda la riqueza está en manos de esos poderes. La misma Reserva Federal de Estados Unidos está en manos de esos poderes. El mundo le debe a esos poderes. Las naciones están endeudadas a esos poderes. Entonces va a llegar un momento que ellos van a decir: condonamos toda la deuda. El gran reseteo mundial se acerca, pero ya la iglesia ya no va a estar aquí. Y los que se queden solo van a tener una opción: confesar su fe en Jesucristo, pero morir por esa fe, decapitado, según Apocalipsis 20. Y vi las almas de los decapitados, 24, por causa del testimonio.
4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso ya está en víspera, hermano. Y cuando le digo que está en víspera, porque el mundo se está islamizando. ¿Sabe por qué los países europeos no quieren hablar nada en contra de lo que hacen los terroristas islamistas? Porque está lleno de árabes en Europa. Y si los gobiernos se ponen a hablar a favor de Israel y en contra de ellos, se les viene la avalancha de protesta, destruyendo todo y acabando con todo. Quizás usted vio la noticia de un grupo terrorista llamado ISIS, como públicamente decapitaban a los cristianos, donde ellos invadían los territorios. ¿Usted quiere saber de dónde va a salir el anticristo? De ese mundo. De ese mundo islamista. Algún árabe con hermano descendencia judía va a aparecer, pero va a establecer la ley marcial de todo el mundo, que el que no se someta a su régimen, a su gobierno, va a ser decapitado. No va a haber necesidad de que haya cárceles, porque todo aquel que no se someta al imperio del anticristo va a ser decapitado. Decapitado. Y yo creo, hermano, que aún para el que se quede no va a ser fácil salvarse. Porque si hoy hay cristianos que porque no lo vieron bien, porque no lo saludaron, aquí ya no quiere seguir. No digamos, hermano, cuando le digan, entonces llegas todos los beneficios que te otorgamos con el sello, no me lo pones. Ven para acá y vamos a tener la lista. Por ahí van a tener el verdugo con una espada sangrosa. Y eso va a ser de todos los días, en los 7 años que va a durar la gran tribulación. Millones van a morir, millones. Porque millones de cristianos se van a quedar. Y como saben que lo que les espera, que tengan buenos beneficios, grandes beneficios, va a ser la condenación. Ellos van a decir, no niego a Cristo, yo creo en Jesucristo, y van a dar un paso hacia adelante y lo van a poner y le van a quitar la cabeza. Los decapitados por causa del testimonio. Es mejor que nos mantengamos firmes, porque con cuerpo glorificado nos vamos para el cielo. Amén. En el rapto con cuerpo glorificado. Mantengámonos firmes. Y todos los ataques del enemigo, venzándolos con el poder de la sangre de Jesucristo y su nombre y su palabra. Desde aquí se habla de 3 cosas: el nombre de Cristo, la sangre de Cristo y el testimonio de su palabra. Hagamos uso de eso. Llego hasta aquí con este mensaje. En virtud del tiempo, vamos a llegar hasta aquí también con la transmisión. Agradecemos a los que han estado hasta el final. Les decimos que les esperamos siempre todos los domingos en la transmisión de este culto. Que Dios les bendiga.